Entrevistas CNN. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Entrevistas CNN. Hemos estado siguiendo bastante de cerca lo que ha estado ocurriendo con los pasos de estos sistemas frontales por distintos sectores de nuestro país. Y cada vez que ocurre un evento de estas características, vuelven a surgir distintas dudas vinculadas a las construcciones en ciertos terrenos que suelen ser más peligrosos en este tipo de eventos, y también la evacuación en zonas de alta peligrosidad en caso de este tipo de eventos climáticos más extremos. Para poder abordar parte de ese tema y de las problemáticas que también hay detrás, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Elizabeth Bakeman, directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, a quien ya vemos en pantalla. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias por la invitación. Primero, Elizabeth, partir haciendo una especie de barrido en el sentido de que, si bien el evento climático que estamos atravesando en estos momentos tiene características de excepcionales, lo han dicho distintas autoridades, ¿no? Pero sabemos que no es nuevo, cada invierno enfrentamos también, a pesar de que el evento de ahora quizás sea un poco más excepcional, enfrentamos episodios de lluvias, de frentes de mal tiempo, que vuelven a poner también sobre la mesa la discusión en torno, por ejemplo, a algunas viviendas que están construidas en zonas que sí ya tienen esta característica de ser quizás más riesgosas. En ese sentido, ¿cómo quizás podría hacerse algún tipo de evaluación para evitar ciertos daños más a futuro? ¿Se está haciendo algo realmente al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes, al menos desde este laboratorio? Mira, yo creo que hay varios factores. Por un lado, la urgencia por un techo es lo que lleva a muchas familias vulnerables, ¿cierto?, a ubicarse en zonas que son de alto riesgo por una necesidad. No es que son familias que de otra forma no pueden conseguir de manera más directa Uh-huh. vivienda, por lo cual este tipo de vivienda que mencionas tú, que son más bien informales o en zonas de riesgo, es porque están buscando resolver su solución habitacional. Entonces, por un lado está un problema que es de fondo, que tiene que ver con un déficit habitacional y la búsqueda de esas familias de poder encontrar un lugar donde vivir. Uh-huh. Y por otro lado, yo creo que está esta falsa percepción de seguridad también, que tiene que ver con que hemos llevado muchos años de sequía, ¿cierto? Entonces, más de una década donde hay algunos cauces incluso que han permanecido secos por varios años, y eso también da una falsa percepción de que se puede construir en estos lugares, generando esta idea de aquí no pasa nada o acá no existe un riesgo. Entonces, por un lado está esa necesidad que te menciono y por otro lado está esta idea o esta falta de conciencia de que nuestras ciudades, nuestras construcciones tienen que relacionarse de una manera más clara con la naturaleza y el territorio en el cual habitamos en Chile. Uh-huh. Creo que ese último punto es muy fundamental también. No digo que los otros no lo sean, pero sabemos que en el caso de los otros puntos también hay un problema un poco más estructural, sobre todo en el primero, un tema también del cual las distintas autoridades, no solamente en este gobierno, sino que en otros gobiernos también han intentado dar distintas respuestas, sin éxito lamentablemente en el caso de respuestas habitacionales, ¿no? Pero me gustaría tocar el último punto que tú mencionas, que dice relación precisamente con cómo nos estamos vinculando también con el propio entorno, entendiendo, por ejemplo, que claro, estamos atravesando una crisis hídrica, distintos gremios ayer incluso hacían esta salvedad de que, entendiendo que estamos en medio de una catástrofe, el mismo hecho de que estas precipitaciones hayan sido tan fuertes devuelve un poco también las reservas de agua en los distintos embalses, por ejemplo, cambiando un poco el panorama de lo que tiene que ver con la crisis hídrica. Eso por una parte. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con lo que tú mencionas también en relación a qué tan involucrados o qué tanta relación hay entre cómo nos estamos desenvolviendo en el fondo con el entorno y respetando también ciertos puntos de la naturaleza que quizás también están afectando directamente en situaciones como estas? Es súper importante ese punto que mencionas, porque a ver, tenemos que entender que nosotros, como cuando construimos ciudades, cuando nos instalamos en el territorio, no nos instalamos en una hoja en blanco. Ujú. Entonces es muy importante que nuestra planificación,
la forma de construir también esté relacionada con este territorio y con un entendimiento de la naturaleza. No para ponerse en contra de la naturaleza, sino que entender que son ciclos muchas veces, algunos que son ciclos que pasan por más años, algunos que se repiten y otros como este evento que son más extremos. Sin embargo, sabemos que hay zonas en las cuales pueden haber mayores posibilidades de que sucedan este tipo de eventos. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que la naturaleza recupera su espacio, ¿cierto? La gente dice que hay una memoria, en este caso del río, ¿cierto? Una memoria de las quebradas. Y podemos entender de que cuando ocurren estos ciclos o estos eventos en particular tan extremos, el agua va a retomar su cauce histórico. Entonces es muy importante poder entender que nuestra planificación, nuestros diseños, y no solamente desde la planificación, sino que también desde el mismo entendimiento como cultural, ¿cierto? Entendamos de que las ciudades, los entornos, los asentamientos humanos se tienen que relacionar con su contexto natural. Ujú. ¿Hay algún tipo de avance en relación quizás a este tipo de entendimiento? La evidencia y lo que podemos ver, por ejemplo, dado las consecuencias del evento de estas últimas jornadas, es que no, ¿verdad? Pero ¿desde dónde podría venir quizás ese intento para hacer también, por una parte, por ejemplo, tú ya lo mencionabas, el tema de los planes quizás más vinculados a la planificación de las construcciones, ¿no? De cómo se piensa la ciudad o las zonas urbanas, pero ¿de qué otra manera quizás se puede incentivar o promover una especie de mayor conciencia, entendiendo que los efectos del cambio climático no se van a detener, que esta es solo una muestra de lo que podría eventualmente ocurrir incluso en años posteriores? Ujú. Mira, es bien, a ver, se ha avanzado en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, cuando se creó la Ley Marco a Cambio Climático, donde exige también que los planes reguladores incluyan los mapas de amenaza. O sea, no es que no hemos avanzado nada, sino que hay un acuerdo, sobre todo en la comunidad científica, de que este tipo de información tiene que no solamente, por supuesto, levantarse, tenemos que ir generando más información, pero al mismo tiempo que se pueda aplicar de manera técnica dentro de la planificación urbana. Entonces, hay avances. Lo que sí sucede es que, claro, no todos los municipios tienen la capacidad necesariamente para poder generar esta información, pero han habido avances, como menciono, y acuerdos de que los mapas de amenazas, de las diferentes amenazas, porque ahora estamos viendo esta en particular, pero ya sabemos que también después viene la temporada de incendios, ¿cierto? Tenemos otro tipo de amenazas y que estos se puedan incorporar dentro de la planificación. Y también es importante distinguir que hay distinciones técnicas que son importantes. Por ejemplo, hay áreas con riesgo moderado, en el Ujú. cual habrá que definir cómo son ese tipo de construcciones, pero hay otras simplemente que debiéramos entender que tienen que ser como fajas o áreas de protección, Ujú. donde la cual no debiéramos construir de acuerdo a lo que nos dice también la ciencia. Ujú. Elizabeth, para ir cerrando, me gustaría también em, aclarar quizás si estos cambios de los cuales que estamos abordando en esta conversación también cuánto tiempo pueden llegar a tomar, por ejemplo, porque claro, quizás distintos municipios tienen capacidades distintas de hacer frente a este tipo de cambios en regulaciones o también en la práctica de hacerlos valer, por decirlo de alguna manera, pero cuánto tiempo en el fondo, qué tan de largo plazo es implementar cambios de este estilo, para en el fondo Mm. pensar también en evitar riesgos futuros. Muy buena tu pregunta. Realmente se ha tratado de mejorar los plazos. En general, la modificación de los planes reguladores toma alrededor de 7, 8 años, Mm. lo cual es un tiempo largo, ¿cierto? Entendiendo que algunas urgencias están sucediendo ahora, sobre todo como en términos de cambio climático. Pero hay también una intención y modificaciones para poder acelerar estos procesos. Es importante también entender que quizás debiéramos cambiar la forma en que estamos levantando esa información, porque los mapas de amenaza, o sea, los riesgos son dinámicos y los planes reguladores demoran hartos años en actualizarse. Entonces, quizás mirar formas de poder hacer este tipo de análisis de manera más frecuente, o que entender que tienen que ser más flexibles en ese sentido, que tienen Ujú. que ser más dinámicos. Ujú. Así que es bien importante lo que menciona. Ahí necesitamos, por supuesto, una estructura institucional que pueda apoyar estas modificaciones que sean más veloces en relación con la contingencia también. Ujú. De todas maneras, y de hecho lo que está ocurriendo ahora es un poco también
evidencia de esa misma urgencia. Vamos a quedar, por cierto, también pendientes a cómo se sigue desarrollando todo ese punto. Elizabeth Bakeman, directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación muy atingente a todo lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Bueno, con esta conversación, analizando estos puntos que son relevantes también para ir viendo cómo pensar las ciudades de cara también a los efectos futuros del cambio climático, dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo me despido, pero los dejo invitados, por cierto, a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más informaciones. Que estén muy bien.